Hola, soy Romina de Esperanza TLP y estoy respondiendo a una pregunta que me hicieron acerca de cuál es la diferencia entre un psicólogo, un psiquiatra y cuál es mejor. La diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que el psiquiatra fue, cuando menos en México, así es, y creo que en muchas partes del mundo es igual, es que un psiquiatra estudió medicina y después se especializó en psiquiatría. Entonces, un psiquiatra es un doctor y ellos, por eso es que ellos sí pueden recetar medicamentos, porque ellos son un doctor que después se especializó en psiquiatría. La diferencia de un psicólogo es que un psicólogo estudia una licenciatura en psicología. Entonces no hay una preparación médica como tal. Hay una preparación sí en cuanto a la neurología, pero no es ni remotamente tan profunda como se hace al estudiar medicina y después psiquiatría. Ambos, no importa si estudiaron psicología o psiquiatría, para dar terapia tienen que estar certificados de alguna forma en psicología clínica, un psicólogo quizá, o en alguna eh, terapia, por ejemplo, estar certificados como terapeutas cognitivos conductuales. O sea que ninguno de los dos puede dar terapia simplemente por el hecho de haber salido. Ambos tienen que estar certificados de alguna forma en el que sea tipo de terapia que es el que están dando. Esto es bien importante porque hay muchos psicólogos que saliendo de la escuela empiezan a dar terapia. Y yo estoy estudiando psicología, estoy en mi penúltimo cuatrimestre y la verdad es que no estás preparado saliendo de la licenciatura para dar terapia. Si alguien te da, me parece que hay algunas escuelas que ofrecen como la especialización en psicoterapia al mismo tiempo que haces la carrera, pero no todas son así que tienes que tener mucho cuidado de buscar a alguien que esté capacitado para dar terapia, no más allá de que sea psicólogo o psiquiatra, que tenga la capacitación y la experiencia de poderte ayudar. Y eso un poco responde la segunda pregunta, que es ¿cuál es mejor? La realidad es que yo creo que ninguno por ser psicólogo o ser psiquiatra es mejor. Yo fui a psicólogos y a psiquiatras y de los dos había buenos y había muy malos. Algo bueno de ir con un psiquiatra que da además terapia, que está especializado en terapia, es que si estás tomando algún medicamento, pues es como esa misma persona puede ayudarte en ambas partes, o esa misma persona, como que esa misma persona te está tratando para las dos cosas. Pero no es imposible ir, hay personas que van con un psiquiatra y un psicólogo, porque el psiquiatra quizá no está especializado para dar terapia solo como psiquiatra. Entonces, ahí lo importante sería que ambos estuvieran en comunicación para que supieran qué está pasando, porque es importante, obviamente, tomar medicamentos psiquiátricos hacen una gran diferencia, entonces es importante que esas dos partes estén en comunicación para que sepan qué está pasando una en la otra, porque ambas se ven afectadas una por la otra. Pero dicho esto, creo que lo más importante es buscar a alguien que esté preparado y que tenga experiencia y realmente te pueda ayudar. Más allá de si es psiquiatra o es psicólogo, en mi caso yo encontré a alguien que era un psiquiatra, pero creo que más allá de que si es un psiquiatra o es un psicólogo, debes de encontrar a alguien que haga un diagnóstico como debe de ser hecho para que realmente sepas qué es lo que estás. Si las personas no hacen un diagnóstico, ¿cómo saben que están tratando? Es como si tú fueras al doctor y te diera medicinas al azar a ver cuál te hace sentir mejor. Primero tiene que hacer un diagnóstico para entonces saber cuál es la línea de tratamiento y funciona igual. Entonces, ya sea que sea un psicólogo o sea un psiquiatra, busca a alguien que puedas ver que está preparado para dar terapia y que está preparado para atender a alguien con trastorno límite, porque el tratamiento del trastorno límite es complicado y no cualquier tipo de terapia resulta igual de efectiva. Entonces, como decía, más que psicólogo, más que fijarte tanto si es psicólogo o psiquiatra, yo me fijaría más en cuál es su preparación, porque puede haber un psicólogo que sea muy bueno y un psiquiatra que no sea muy bueno, o al revés. Entonces me fijaría mucho en qué especialidades tienen, cuál es su preparación y
no tener miedo a preguntarle cuál es tu experiencia, cuáles son tus certificaciones, por qué podrías darme terapia, o cuáles son tu educación para poder hacer eso. Esto a veces es muy difícil porque nosotros vemos al doctor o al psicólogo y nos sentimos a veces un poco intimidados y nos da trabajo a lo mejor como exigir, porque no es lo mismo como exigir un servicio en el cine que alguien que te está brindando un servicio de terapia. Pero más allá del dinero, que además pues es una parte muy importante, pero más allá del dinero, le estás confiando a esa persona tu bienestar mental y emocional. Entonces, no tengas miedo a preguntar, no tengas miedo a decir qué es lo que vamos a hacer, cómo va a ser, porque no estás poniendo tus manos en esa persona, estás poniendo tu bienestar en las manos de esa persona. Entonces, eso es lo que yo buscaría, alguien que me pueda realmente ayudar. Y bueno, si estoy tomando algún medicamento, ya estoy asistiendo con un psiquiatra, buscar a un psiquiatra que también puede estar en contacto con el psicólogo, si es que estoy yendo a los dos de manera paralela, porque la comunicación entre ellos es bastante importante. Espero que les haya servido este video acerca de la diferencia entre psicólogo y psiquiatra. Hasta luego.